Bien, entonces estamos entrando al último libro, ¿cierto?, de la Torá, de los últimos 5 libros del Pentateuco, ¿cierto?, como lo hemos conocido. Este es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, ¿cierto?, viene de Deutero y Nomos, ya que significa la segunda ley. Eh, pero su nombre en hebreo es Devarim, ya que significa palabras. Y precisamente es la connotación que tiene este libro muy precioso, ya, donde vemos ahora que es Moisés que comienza a hablar al pueblo. Tenemos que estar en contexto de que el pueblo había recibido la Torá al salir de Egipto, ahí en el monte Sinaí, pero tuvieron un largo caminar de 40 años por el desierto. Acá estamos en una situación en la cual toda esa generación, ¿cierto?, que no entró a la tierra prometida, quedó en el desierto. Y acá aparece esta nueva generación, que fueron todos los de 20 años hacia abajo, que fueron los que ya en este momento se van a encontrar en condiciones de entrar a la tierra prometida, eh, hasta donde Moisés les pudo guiar, ¿cierto? Porque el Señor no le permitió a Moisés entrar a la tierra, sino que solamente contemplarla, y pasa ahora a la dirección de Josué, ¿ya? Y por lo tanto, junto con Caleb, son los únicos que pudieron pasar a la tierra. Y en esta escena, ¿cierto?, es donde ahora Moisés comienza a recordar todas las palabras de todo el caminar por el desierto, a esta nueva generación que se está preparando para entrar a tomar posesión de la tierra. Entonces, muy, muy interesante ver esta figura de Moisés recordando las palabras antes de entrar a la tierra, porque de la misma manera, así como aún después el pueblo entrando a la tierra se olvidó de las palabras, se olvidó de los mandamientos y por lo tanto quebrantaron el pacto, así el Padre envió a Yeshua. ¿Para qué? Para recordarnos nuevamente todas esas palabras que olvidamos, todas las palabras que el pueblo olvidó o las palabras que nunca conocimos, ¿cierto? Por haber estado lejos o ser extranjeros o ser ajenos al pacto de Dios. Entonces, qué interesante es cuando Yeshua dice, yo no vengo a hablar por mi propia cuenta. Yo hablo todo lo que el Padre me ha dicho, me ha dado a conocer. Yo no traigo mi propia doctrina, yo no traigo algo diferente, sino que yo vengo a recordar, vengo a enseñar, vengo a decir lo que mi Padre me ha ordenado. Y así también nos dejó a su Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que es aquel que nos recuerda. Dice, Él nos recordará, Él nos enseñará. Y qué hermoso es ver esta figura, hermanos. Estamos prontos a entrar a la tierra prometida, prontos a entrar, ¿cierto?, al reino milenial. Estamos pronto a su venida, porque es mismo Yeshua que nos entrará a la tierra, y por lo tanto estamos en el tiempo de recordar esas palabras, de no olvidarnos de todo lo que pasó en el desierto, de no olvidarnos, ¿cierto?, de esa palabra del pacto, y por lo tanto ser renovados nosotros también nuestro compromiso con el nuevo pacto que Yeshua hizo con su sangre preciosa. Entonces, qué interesante es esta figura en la cual nosotros nos preparamos para entrar a la tierra, pero antes de entrar tenemos que recordar las palabras. Y esto es de Barín, son las palabras de Moisés. La diferencia, ¿cierto?, es que ahora es Moisés quien recuerda las palabras al pueblo, a diferencia de los libros anteriores, donde vemos que es el Señor quien le habla a Moisés. Entonces, esto es muy interesante, esta figura también de mesiánica, ¿cierto?, que también es Moisés, y también el Espíritu Santo que nos recuerda sus palabras. Entonces, esta es la porción que vamos a ver, la porción 44, la parashá 44, y esto va de Deuteronomio 1 hasta el capítulo 3. Amén. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la segunda aliyá, que es la segunda parte, ¿cierto? La segunda porción de esta parashá, ¿ya? Así que en la enseñanza que tenemos ahí, que compartimos también grabada, se revisó la primera aliyá, la primera parte, ¿ya? Así que para que podamos avanzar en esta enseñanza también, que también es algo muy práctico para nosotros, vamos a ir a Deuteronomio 1 desde el 12 al 16. Vamos a estar revisando, desde el 12 en adelante vamos a estar revisando esta palabra. Dice, pero
¿Cómo podré soportar? Aquí está hablando Moisés. Dice, ¿cómo podré soportar yo solo vuestra molestia y vuestra carga y vuestra contención? Dadme de vuestra parte varones sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos vuestros. Y me respondisteis, bueno será que hagamos lo que has dicho. Tomé así de vuestras tribus varones sabios y reconocidos, y los puse por caudillos vuestros, por jefes de miles, jefes de centenas, jefes de cincuentenas y jefes de decenas, y por procuradores de vuestras tribus. Y a esos, vuestros jueces, en aquel tiempo mandé diciendo, escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno y su hermano o su vecino prosélito. Y continúa diciendo el pasaje, no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Adonai vuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Adonai nuestro Dios nos da. Mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Amén. Esta es la porción entonces que vamos a estar revisando y es algo muy interesante porque acá vemos precisamente cómo Moisés está recordando, ¿cierto? Las palabras que le habló al pueblo, las cosas que acontecieron. Y es que en un momento, ¿cierto? Moisés se ve sobrepasado con las tareas, con las labores que demandaba el pueblo, un pueblo numeroso. Y por lo tanto, él toma el consejo, ¿ya? De designar jefes o líderes o de alguna manera también personas que dirijan, ¿ya? En cada tribu, ¿cierto? De Israel, para poder ayudar en todas esas labores, ¿ya? De toma de decisiones, labores de consejería, labores de litigios o situaciones a veces conflictivas, las cuales ellos tenían que estar preparados para resolver. Entonces acá vamos a ver cómo este pasaje nos muestra algunas características que nosotros tenemos que tomar hoy. Nosotros ya estamos en este desierto y también el Señor nos ha puesto a nosotros, ¿cierto? A cada uno los que estamos como cabeza en nuestro hogar, las hermanas que también están dirigiendo sus hogares, les ha puesto para que puedan tomar, ¿cierto? Legítimamente también, conforme a la palabra, esta posición en la cual hay que ordenar, hay que dirigir, hay que guiar, hay que proteger y hay que realizar una serie de labores partiendo en nuestro hogar. Hay que tener muy en claro de que hoy día los varones, ¿cierto? La palabra señala que han sido puestos como cabezas, como sacerdotes, cobertura de sus esposas y también de sus hijos. Entonces, por lo tanto, acá vemos también que en el pueblo de Israel, ya el pueblo también se ordena con personas que dirigen. Ahora, es muy interesante esto porque esto también es figura de lo que va a ocurrir cuando Yeshua regrese. Él también va a ordenar y va a instruir a personas, ¿cierto? Para que también ejerzan situaciones de gobierno. Él va a establecer un reino y ese reino también va a ser con personas que él va a colocar también por sobre naciones, por sobre pueblos, por sobre las tribus. Entonces, acá vamos a ver las características ya que señala Deuteronomio 1:13, donde dice, dadme de vuestra parte varones sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos o por dirigentes, ya vuestros. Y lo que señala, ¿cierto?, es varones. Y acá es importante la figura del varón, ¿ya? Entendiendo de que en el diseño de Dios, ¿cierto? Él hizo hombre y mujer, varón y hembra, dice la palabra que los formó. Ish y Isha, ¿cierto? En hebreo es bien interesante porque hombre se dice Ish
y mujer se dice isha. Entonces, eso también nos habla de que la mujer viene de la misma naturaleza del varón. ¿Ya? Es distinto en nuestro idioma porque hombre es muy distinto a mujer, ¿cierto? No tiene una relación, es como decir, más bien como decir en nuestro idioma varón y varona, ¿ya? Como lo menciona también alguna traducción ahí en la escritura. Entonces, es interesante porque de la mujer viene del varón, y es un diseño, porque todo lo que está en la creación de Dios es parte de un diseño que nos enseña y nos muestra, ¿cierto? Lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, vemos acá que llaman varones, ¿ya? Dice, acá también en la tradición judía, ¿cierto? No está permitido que una mujer actúe como juez, pero también tenemos excepciones, y tenemos el caso, por ejemplo, de Débora, que fue una excepción, ¿ya? Y fue designada juez de Israel. Eso está en Jueces 5:7. Entonces nosotros vemos de que de alguna manera si hay un varón, el varón debe tomar, ¿cierto?, esta posición de ejemplo, de dirección, principalmente partiendo en su hogar, en su familia. Si no hay un varón, lo toma la mujer que esté, porque puede haber una mujer sola, una mujer separada, una mujer divorciada o una mujer viuda, o que sea la única que esté dirigiendo en su hogar. También allí puede ejercer esa labor, ¿ya? Por supuesto. Después también dice la palabra que sean sabios, ¿ya? Que sean sabios. En hebreo viene de la palabra jajam, ¿ya? Y esta sabiduría está relacionada con la palabra agam, que tiene que ver con una acumulación de aguas. Es la capacidad intelectual para captar, entender, para retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. Entonces, la sabiduría me hace acordar mucho, ¿cierto? Cuando Yeshua dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros le creemos a Yeshua, le creemos a su palabra, ¿cierto? Creerle a Yeshua es creerle a su palabra. Hay una relación, por eso él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la palabra. Él dice que Yeshua es el logos, y por lo tanto ahí vemos la relación de Yeshua con su palabra. No podemos separar a Yeshua de su palabra, por eso siempre hay una unidad en la cual él declara que el que le ama obedece su palabra, obedece sus mandamientos. Entonces esos ríos de agua viva también tienen que ver con esa sabiduría, con esa palabra, ¿cierto?, que va a fluir de nosotros. Y es muy importante que todas esas palabras tienen que ver con estar en conocimiento de la Torá. Una persona que dirige tiene que prepararse, tiene que conocer la Torá, tiene que conocer los mandamientos de Dios, porque esto nos van a dar nosotros las directrices para poder, poder ser sabios y dirigir, gobernar, tomar decisiones, ordenar, hacer muchas cosas con sabiduría que tiene que ver con la aplicación de la Torá. Amén. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ser sabios, la sabiduría, la acumulación también de ese conocimiento puesto en práctica. Amén. También dice que deben ser entendidos, ¿ya? Eh, Ser entendido viene de la palabra hebrea bein, ¿ya? Que significa entre. Y esto dice que el entendimiento es la capacidad de discernir y separar entre una idea y otra. En este caso, tienen que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos, ¿ya? Y esto viene de la palabra vina, que significa entendimiento, que es el conocimiento teórico. Amén. Entonces, entendidos también nos habla a nosotros que tenemos que ser conocedores, ¿ya?, de la palabra para poder separar, para poder discernir, para poder aplicar de alguna manera nuestro discernimiento, ¿ya?, entre las situaciones que tenemos que enfrentar. Y en cuarto lugar también señala otra característica, que deben ser conocidos, ¿ya? Este conocido ya no tiene que ver con conocimiento, sino que tiene que ver con el concepto hebreo de conocer, ya más bien con una relación y experiencia. El conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, dedicación, simpatía, afecto por alguien. Entonces este conocimiento es de ser conocidos, amén. Y esto se da por nuestra labor, por nuestro actuar, ¿cierto? Por nuestras obras, por nuestras acciones.
ese conocer era el que tenía que poseer todas estas personas que dirigiesen. No pueden ser desconocidos, tenían que ser personas de alguna manera que se les conociera su testimonio. O sea, que tuvieran un respaldo en su vida, en su testimonio, para poder desarrollar esa tarea. Amén. Entonces también nos habla de características que nosotros debemos tener, que debemos poner en práctica. Ahora, veamos también qué es lo que nos dice también el nuevo pacto, ¿ya? También se da el consejo de Pablo a Timoteo, donde él le dice, las cosas que oíste de mí a través de muchos testigos, en estas se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, fíjense cómo también la palabra era traspasada, la enseñanza, el testimonio de Pablo, su vida, su conocimiento, su sabiduría era traspasada a Timoteo, y esta también tenía que ser encargada a otros hombres también, fieles e idóneos, para enseñar también a otros. Vemos también cómo la palabra nos habla de la sabiduría. El consejo del apóstol Pablo también dice, mirad pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, esto tiene que ver, la sabiduría tiene que ver en la forma, en cómo nosotros aplicamos el conocimiento de su palabra. Amén. Entonces, eso tiene que verse en algo práctico. Una persona sabia no se reconoce por lo que habla. Una persona sabia se reconoce por lo que practica, ya se reconoce por su vida. Por eso dice que no andemos como necios, sino que andemos como sabios. O sea, que se vea en nuestro caminar esa sabiduría. Amén. Y lo primero que tenemos que poner en práctica es en nuestro hogar, en nuestra casa. Allí se debe ver nuestra sabiduría con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares. A veces es difícil, hermanos, cuando nosotros estamos conociendo los mandamientos y otra persona no los conoce o no los acepta. El mejor testimonio que nosotros le podemos dar es que nosotros lo practiquemos y que estos sean de bendición para nuestra familia. Entonces, que el Padre nos dé sabiduría a través de su Espíritu para poner en práctica su palabra y que ésta pueda ser de bendición para los demás, que es la forma en la cual le podemos dar testimonio a ellos de que lo que Dios nos pide a nosotros es bueno. Amén. También dice la palabra, nos habla de ser entendidos. Primera de Pedro 1, 13, 15 dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Yeshua el Mesías, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Entonces también nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Nuestro entendimiento tiene que experimentar ese cambio en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro accionar. Amén. No volviendo a las cosas que dejamos atrás, sino que renovando y trayendo cambios paso a paso en nuestra vida para que también podamos ser de testimonio a los demás. Y por supuesto, apartados, santos para el Señor, que es lo más importante. También ser conocidos, y acá hay un hermoso pasaje también que dice en Gálatas, pero entonces ciertamente, no habiendo conocido a Dios, servíamos como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, y más bien, habiendo sido conocidos por Dios, acá los exhorta y les dice, ¿cómo volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? Entonces, fíjense, hermanos, el Señor nos sacó de la idolatría, nos sacó del ateísmo, nos sacó de la desobediencia, nos sacó de tantas cosas en el pasado a las cuales servíamos, nos sacó de la religiosidad y
esas son las cosas que hoy día no podemos nosotros volver atrás, sino que ahora habiendo conocido a Dios, y mire, fíjese esa relación que dice también, ahora siendo conocidos por Dios. Entonces, es el Señor el que nos conoce, ¿ya? Eso es lo que mandaba, ¿cierto?, en la Escritura, y decía que sean conocidos. Entonces, el que puede dar testimonio a nosotros es el Espíritu. El Espíritu mismo nos da testimonio, amén, de que somos hijos de Dios. Entonces, porque Él nos conoce. La relación de conocer es una relación, ¿cierto?, mutua, en la cual nosotros le conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Entonces, hoy día nosotros somos conocidos de Dios porque hemos sido hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, esta es una característica también de todos aquellos que tenemos que tomar el rol, el lugar, la posición que el Padre nos ha designado en nuestro hogar, en nuestra familia y también como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, el libro de Hechos también nos relata una situación bien interesante, precisamente muy conectada a este pasaje de Deuteronomio. Y dice, así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio. Entonces acá vemos la misma figura, fíjense, hay que considerar siempre que los apóstoles eran judíos, ellos tenían conocimiento de la Torá, eran enseñados, ¿cierto?, en la Torá de Moisés, es lo que se leía siempre en las sinagogas, lo mismo que estudiamos nosotros hoy día a través de las parachá, de los parachot, ellos la estudiaban también y las leían. Y por lo tanto, vemos la formación en ellos, en la cual en esta situación toman y señalan las mismas características ya que señala Moisés. Entonces, ellos también dicen que deben ser hombres, ya, ish, que tengan buena reputación, que también está conectada con la palabra yadá, que sean llenos del Espíritu, lo que produce entendimiento y capacidad creativa, Bain, y también llenos de sabiduría. Entonces son los mismos requisitos que están mencionados en Hechos, dado por los apóstoles, como también las características que menciona Moisés en el libro de Deuteronomio. Entonces ahí vemos una conexión, vemos una relación, ¿ya?, de que la palabra, la Torá, es la formación que todos nosotros como hijos de Dios debemos recibir para estar alineados, ¿cierto?, a su espíritu, ¿ya? Andar en el espíritu es caminar alineados a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a la justicia de Dios, ¿cierto? Andábamos nosotros completamente desalineados, completamente perdidos, completamente en ignorancia a su palabra. Hoy día que la estamos conociendo y aprendiendo, tenemos que guardarla en el corazón, que sea sellada en nuestra mente y que la podamos poner en práctica. Amén. Entonces, qué hermosa es esta conexión también que vemos allí. También la palabra sigue mencionando que para estos hombres, estos varones, ¿cierto? Y por supuesto, en el caso también de nuestras hermanas que dirigen en su hogar, en su familia, también les dice en Deuteronomio 1:16, dice, y a esos vuestros jueces en aquel tiempo mandé diciendo, escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad entre cada uno y su hermano o su vecino prosélito. ¿Ya? Entonces aquí también vemos esta posición y esta indicación en la cual nosotros, primeramente en nuestro hogar, muchas veces tenemos que resolver problemas, tenemos que resolver conflictos a veces entre los hijos, tenemos que resolver situaciones que se dan en la casa. Y es allí donde nuestro rol es importante, ¿ya? Sea el varón, ¿cierto?, el que está a cargo en su hogar, o sea la mujer la que tenga que tomar esa responsabilidad, el Señor les manda que puedan juzgar con equidad, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer un juez en este caso es oír, ¿ya? Escuchar, ¿ya? Ser... eh,
tomarse el tiempo para escuchar antes de hablar o antes de proferir a lo mejor un juicio o una conclusión. Entonces, acá el verbo oír está relacionado con shamuá, donde viene la palabra shema, ¿cierto? Que tan importante es el shema para nosotros. Oye, Israel. Amén. Entonces, el Señor siempre nos manda a escuchar su palabra, y en este caso también escuchar las situaciones que nuestra esposa, nuestro esposo pueda exponer, nuestros hijos puedan levantar también en el hogar, y estar atentos a escuchar y también pedir de la dirección del Espíritu de Dios para que nos dé sabiduría en poder resolver, en poder juzgar. Porque cuando nosotros tomamos decisiones a veces en el hogar, estamos, estamos de alguna forma ejerciendo una posición de jueces, porque a veces tenemos que decidir, a veces entre problemas, en situaciones donde hay desconformidad, y tantas cosas que yo creo que usted sabe y lo entiende muy bien. Uno a veces tiene que actuar de alguna manera como juez. Y el Señor nos manda a ser justos. Y para eso, primero, oír. Y esto requiere también que al oír podamos percibir y discernir, ¿cierto? Porque muchas veces se presentan situaciones difíciles de resolver, ¿ya? Y uno tiene que tratar de buscar ser lo más justo, lo más equilibrado, lo más prudente, incluso lo más sabio, para a veces de tomar una decisión. Entonces, hay que oír, percibir, discernir y entender todas las situaciones que se nos presenten. La segunda cosa también que podemos aplicar es que tenemos que juzgar justamente, es decir, según la verdad y la justicia de la Torá. Entonces, hoy día nosotros que estamos aprendiendo la Torá, los mandamientos, ¿cierto? Los preceptos, las indicaciones, eso también a nosotros nos va dando un criterio, nos va preparando también en el discernir, en cómo aplicar, ¿cierto? También las decisiones en nuestra casa, ¿ya? Dice aquí, si un juez se presta a la mentira, o sea, de alguna manera, a veces nosotros sabemos que nuestros hijos o hay personas que puedan estar mintiendo o quizás no diciendo las cosas tan, tan como son, ¿ya? Tan verdaderas. Y nosotros obviamente tenemos que tomar ese rol de discernir cuando estamos en esta situación y pedirle al Espíritu Santo y también usando su palabra para que podamos ser justos nosotros y no aceptar obviamente mentiras o engaños o situaciones que nos lleven a decidir injustamente. ¿Ya? Y la tercera cosa que un juez también tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. Acá también en estas situaciones que ocurrían en el pueblo de Israel siempre se necesitaban dos testigos, por lo menos, dos o tres testigos. Y por lo tanto se tenía que escuchar, ¿cierto?, la versión de estos testigos. Y una vez escuchadas las versiones, ahí recién uno podría hacerse una impresión, podía tomar un criterio para tomar una decisión. Eso también nos enseña a nosotros qué importante escuchar, qué importante a veces escuchar los dos lados muchas veces de una situación, porque eso a nosotros quizás nos lleve a ser equilibrados en nuestra actitud. Nosotros muchas veces tomamos actitudes en la cual fuimos parciales, en las cuales nos inclinamos a un lado que nos contó una parte de la historia, pero o quizás por personas que eran amigas o cercanos, a las cuales obviamente uno les dio la preferencia. Y muchas veces quizás nosotros le dimos la preferencia a amigos, a personas o amistades cercanas, sin necesariamente que ellos estuvieran completamente en lo correcto. Entonces, es allí donde el Señor nos manda a ser justos, que nada a nosotros nos corrompa en ese sentido, ni por amistad, ni porque sean personas que nos ayudan, o personas que a lo mejor siempre nos traen un regalo, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser siempre lo más justo y lo más correcto. ¿Ya? Y eso es súper importante también, a veces en el hogar. En el hogar a veces hay un hijo a lo mejor que es nuestro favorito, que es el preferido, o un hijo que a lo mejor tiene una actitud distinta con nosotros, y no por eso nosotros podemos darle el favor, ¿ya? O darle la preferencia si es que él está en algo incorrecto, ¿ya? Entonces, súper importante que estos conceptos nosotros tenemos que entenderlo desde el punto de vista de lo que Dios nos instruye y no solamente de nuestro criterio. Por eso es importante conocer los mandamientos de Dios para poder aplicar la justicia en forma correcta, ¿ya?
Dice, dice aquí la palabra en Juan 7:51, acá Yeshua mismo les dice, ¿acaso nuestra ley juzga al hombre sin que primero lo oiga y conozca qué hizo? Aquí Yeshua está declarando estas palabras, citando la Torá, ¿ya? Lo que la Torá enseñaba, porque primero se debe escuchar antes de juzgar, y nosotros a veces somos rápidos en juzgar. Y muchas veces, hermanos, juzgamos a veces por lo que vemos o por lo que parcialmente podemos ver, y a veces estamos cometiendo un error. Entonces tenemos que nosotros aprender también eh, a escuchar, quizás a indagar más, quizás a ser más cautelosos antes de inclinarnos a algún lado, antes de tomar quizás una preferencia. Tenemos que buscar ser justos, y eso también es ser temeroso del Señor. Amén. Para nosotros no estar cometiendo un error o cayendo en la injusticia. Eh, dice también, continúa el pasaje diciendo en Deuteronomio 1:17, no hagáis favoritismo en el juicio, escucharéis tanto al pequeño como al grande. No os intimidéis delante de ningún hombre, porque el juicio pertenece a Elohim. Recuerde que Él es un juez justo. La causa que os sea demasiado difícil, me la traeréis a mí y yo la oiré. Entonces aquí también el Señor nos está hablando a través de Moisés, ya de cómo debemos plantearnos ante estas situaciones, no intimidándonos, ya no inclinándonos ni al más pequeño, ni al más grande, ni a ningún hombre, porque fíjense lo que nos dice, el juicio pertenece a Elohim. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando nosotros estamos en una posición en nuestro hogar, ya en nuestra familia, que tengamos que determinar algo, que tengamos que decidir algo, que tengamos que de alguna forma hacer un juicio, discernir, tomar una postura, estamos de alguna manera tomando un atributo que solamente le pertenece a Elohim. Y por lo tanto, todos aquellos que estamos en esa situación en nuestro hogar, vamos a ser también demandados por el Señor, si lo hicimos justamente o si lo hicimos injustamente, ¿ya? Porque Él es juez y Él es el que va a juzgar finalmente a todos nosotros. Entonces nosotros hoy día nos estamos preparando a través de su palabra para actuar con justicia, para actuar con equidad, porque también el Señor después va a designar jueces, va a designar personas también que dirijan en el reino. Y por lo tanto tenemos nosotros que prepararnos desde ahora en cosas pequeñas quizás, aprender a discernir, aprender sabiduría, aprender a aplicar quizás lo que sea más justo y conveniente. Dice, y si la causa es demasiado difícil, me la traeréis a mí, y yo la oiré. Entonces aquí también proféticamente Moisés está hablando, o sea, cuando nosotros tenemos una situación a veces difícil, ¿a quién tenemos que ir? Tenemos que ir a Yeshua, tenemos que ir a presentar la situación a Él, para que a través de su Espíritu Santo Él también nos ayude a discernir. Esa situación también a nosotros nos pone en una situación de sujeción a Él. Cuando nosotros le presentamos nuestros casos al Señor, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da entendimiento, sabiduría, conocimiento, porque todo eso viene de Él. Amén. Y por lo tanto, cuando uno le pide, el Señor siempre nos va a ayudar a resolver casos difíciles. Por eso, si hay situaciones a veces difíciles en su hogar, que sus palabras sean oídas, que el Señor le escuche su oración, que el Señor le escuche su petición, porque el Señor mismo lo declara, que si esa mujer, esa viuda, que iba a un juez que era injusto y le insistía, ese juez le terminó respondiendo. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre, que es un juez justo, no va a escuchar, no va a responder nuestra petición, nuestro clamor, nuestra consulta? Entonces eso es algo que tenemos que practicar, y sé que el Señor siempre nos va a responder y nos va a ayudar. La palabra dice en Proverbios, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación a Yahweh. Entonces aquí esto es algo muy serio, algo muy serio que nosotros tenemos que tomar y ser de alguna manera, poner toda nuestra diligencia en poner en práctica la justicia de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. También, primera de Juan, el apóstol dice, aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros
Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de él. Mire qué profundidad hay en estas palabras del apóstol Juan. Primero, porque hay una unción en nosotros, y es la unción del Espíritu Santo, en primer lugar, que es el que nos enseña y nos redarguye. Yo hoy día estoy manifestando la palabra, estoy exponiendo la escritura, estoy de alguna manera, si podemos así decir, dando una enseñanza, pero el que nos enseña al corazón es el Espíritu Santo, es la unción que nosotros tenemos, porque por más que traigamos al maestro más erudito, puede que nosotros no entendamos nada, no aprendamos nada, no practiquemos nada, porque finalmente el que pone el querer y el hacer es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, buscamos su palabra, cuando nosotros leemos la porción de cada día, de cada semana, el Espíritu Santo nos comienza a enseñar, porque el Espíritu trabaja sobre la palabra, ya que Él nos ha dado. Y por lo tanto, dice acá que Él nos enseña y nos enseñará todas las cosas. Recuerden que el Espíritu Santo, el Consolador, Él nos guiará, ¿ya? Él nos redarguirá, Él nos convencerá, Él es el que nos recordará todas las cosas que el Señor nos habló. Y por lo tanto, Él está en nosotros, mora en nosotros, y nosotros tenemos que alimentarnos con su palabra, y el mismo Espíritu a nosotros nos va a llevar a poner en práctica todas ellas. Y fíjense, dice hijitos, ¿ya? Porque somos hijos de Dios. Permaneced en Él, tenemos que permanecer, ser constante, ¿ya? Para que cuando sea manifestado, o sea, no tenemos que olvidar que Yeshua regresa, Él vuelve y se va a manifestar. Ya no va a venir de la manera en que vino la primera vez, no va a venir en la misma forma que vino la primera vez, no va a venir con la misma actitud, la misma posición en la que vino en su primera venida, sino que va a venir como juez, va a venir a establecer un reino. Y por lo tanto dice, para que cuando sea manifestado tengamos confianza. Los que vivimos en la justicia y permanecemos en Él, tenemos confianza en Él. Amén. No andamos preguntando si la salvación se pierde o no. ¿Se fija? Porque los que andan preguntando si la salvación se pierde o no, principalmente son personas que a lo mejor quieren vivir de la manera que ellos quieren, pero a alguien que vive conforme a sus mandamientos, conforme a su justicia, no tiene temor, tiene certeza del Espíritu mismo que estamos caminando en rectitud, tenemos confianza y no seremos avergonzados, dice la palabra. Amén. Porque el que es justo y el que obra justicia ha nacido en él. Fíjense la relación del nacer de nuevo con nacer a la justicia. Amén. Cuando nosotros tomamos un compromiso con él en este nuevo pacto, que es de guardar sus mandamientos por amor, nosotros estamos naciendo de nuevo, hermanos. Cuando nosotros estamos dejando la injusticia y comenzando a caminar en justicia, estamos naciendo de nuevo. Amén. Naciendo del Espíritu. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Nacimos del agua en el bautismo, nacimos del Espíritu, ¿cierto? Cuando también comenzamos ahora, por medio del Espíritu Santo, a caminar en justicia, en obediencia a su palabra. Amén. Fíjense cómo estos conceptos van de alguna manera aclarándose en nosotros. Amén. Y finalmente, el pasaje señala, Deuteronomio 1, del 19 al 21, dice, encaminados pues, desde Horeb, recorrimos todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la serranía del Amorreo, tal como Yahweh vuestro Elohim nos lo había ordenado. Y llegamos a Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado a la serranía del Amorreo, la cual Yahweh nuestro Elohim nos da. He aquí, Yahweh tu Elohim ha entregado ante ti esta tierra.
Sube y toma posesión, tal como Yahweh, Elohim de tus padres, te ha hablado. No temas ni te acobardes. Amén. Entonces acá vemos cómo nosotros hoy día, hermanos, hemos estado caminando y seguimos caminando hasta que Yeshua regrese, caminando en obediencia, aprendiendo de su Torá, aprendiendo del libro de Números, del desierto, aprendiendo ahora y recordando nuevamente el libro de Deuteronomio. Amén, hermanos, porque si nosotros somos herederos de una promesa, es porque tenemos legalmente el derecho a tomar esa posesión. Y aquellos que están en legalidad somos aquellos que buscamos andar legalmente conforme a sus mandamientos. Amén. Entonces, esto Moisés lo comienza a recordar, así como el Espíritu Santo hoy día nos ha traído a recordar su palabra. Dice, ¿para qué? Para que subamos y tomemos posesión de la tierra prometida, de nuestra herencia, de la vida eterna, tal como Yahweh, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, nos ha hablado. No temas ni te acobardes. Amén. Entonces estas palabras también, que son de aliento, que son de esperanza, que son de promesas para nosotros, que hoy día aprendemos obediencia, queremos caminar justamente, queremos caminar con estos atributos, ya dirigiendo nuestro hogar con sabiduría, dirigiendo con entendimiento, ya todas aquellas características que hoy día nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. No la vamos a poder aplicar quizás a una gran escala hoy, pero podemos partir, por supuesto, en nuestro hogar, en nuestra casa. Amén. Con los que están a nuestro cargo. Como padres, ¿cierto? Estamos a cargo de nuestros hijos, estamos a cargo de una familia y por lo tanto es allí donde tenemos que poner en práctica. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. No tengamos temor, no nos acobardemos, tomemos la autoridad de Dios. A medida que aprendemos su palabra, aprendemos sabiduría y el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a guiar a caminar en obediencia, en bendición y a ver los resultados que siempre traerán bendición a nuestro hogar. Amén. Así que espero que esta palabra podamos recibirla en nuestro corazón, la podamos poner en práctica y podamos así también ser ejemplo y testimonio para los que están a nuestro alrededor, los que nos están mirando y los que también van a ser impactados por su palabra y por nuestro testimonio. Amén. Así que, Shabbat Shalom, hermanos.